Darle gracias a Dios porque nos concede este momento tan especial para recibir el alimento espiritual que tanto necesitamos. Vamos a orar para poner el tiempo de compartir el alimento espiritual, para que el Espíritu Santo sea el maestro por excelencia y que Él prepare también nuestros corazones como una buena tierra para que esta semilla produzca ese fruto que Dios espera. Incline su rostro conmigo ahí donde está. Buen Dios y Padre Celestial, en esta mañana queremos agradecerte infinitamente porque tú has puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad para que estemos aquí en tu casa, Señor. Esta es tu casa, casa de oración, casa de compartir, casa para estar adorándote a ti también, Señor. Que podemos hacerlo en cualquier otro lugar, pero qué hermoso es estar aquí con los hermanos juntos adorándote a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos para que el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, sea con nosotros, obrando en nuestros corazones, ministrándonos de acuerdo al propósito por el cual tú envías tu palabra, que no va a regresar vacía, dice la Escritura, sino que va a producir ese fruto que tú estás esperando. En el nombre de Jesús, Señor, asimismo oramos por aquellos hermanos que están enfermos en sus hogares o en un hospital. Pedimos que los bendigas, los fortalezcas y obres en la salud de ellos, porque hay promesa de sanidad para cada uno de ellos. Así también por aquellos que están lejos y nos están sintonizando hoy. Si están enfermos en sus hogares, enviamos una palabra de sanidad para ellos ahí donde están, para que el Espíritu Santo obre, Señor, levantando esos cuerpos con gran poder y gloria, porque así obras tú, mi Señor. Tú eres un Dios que hace maravillas, Señor, y por eso confiamos en ti y esperamos en ti siempre, Señor. Así que declaramos este momento de bendición para cada uno de nosotros al recibir tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Busquen conmigo en el libro de los Hechos, Hechos que en el capítulo 3, versículos 18 y 19, vamos a comenzar leyendo ahí. Estamos viendo aquí el primer discurso del apóstol Pedro, después que el pueblo estaba sorprendido porque ellos habían orado por un cojo y este había sido sanado, era cojo de nacimiento, y ese impacto sacudió las fibras religiosas de ese tiempo a todas esas personas y todos aquellos incrédulos que estaban allí. Y de esa manera se cumplió lo que Jesús le dijo a Pedro, le dijo que a él le iba a dar las llaves del reino. Pero eso no quiere decir que Pedro es el portero allá del cielo, que cuando usted llegue lo va a estar esperando con un manojo de llaves. Quitémonos esa idea de la mente. Ahí cuando le dijo Jesús que él iba a dar las llaves, le estaba diciendo, bueno, mira, tú vas a tener el privilegio de abrir los momentos de predicación tanto para los judíos como para los gentiles. Aquel pescador rústico, ordinario, ¿verdad? Impetuoso, impulsivo, el Señor lo toma para sí, para que sea el primero que proclame la palabra de Dios. Y a través de este acontecimiento, el apóstol Pedro comienza a predicar la palabra de Dios y le dice a todos los que estaban ahí, en el versículo 19, 18 y 19, dice, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas. En otras palabras, lo que ustedes han visto en relación al Cristo es todo lo que los profetas ya habían hablado de él, así como quien dice, no se extrañen, ¿verdad? Que su Cristo había de padecer. Jesús tenía que venir y como un cordero iba a ser sacrificado, iba a sufrir las consecuencias de nuestros pecados y los iba a pagar ahí en la cruz del Calvario. Para eso venía y así estaba anunciado por los profetas. Y en vista de eso, dice el versículo 19,
Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta palabra refrigerio no crean que es un cafecito con pan dulce, ¿ve? No crean que es un fresquito de coco, no, o una soda, no se trata de eso. Significa de que esta palabra tiene que ver con obtener alivio, el alivio en el alma, tener una frescura en el espíritu, tener un renovar en nuestra vida, algo que cambie completamente nuestro ser. Ustedes saben que en todo el mundo hay muchas personas que están frustradas, que están amargadas, que están desmotivadas, porque han desperdiciado sus vidas, han perdido el tiempo y están atrapados en vicios, están atrapados en la inmoralidad, en aberraciones sexuales, en desórdenes mentales, con el alma atormentada y buscan ansiosamente una salida. Y lo peor del caso es que a veces estas personas, por estar buscando una salida, caen en manos de charlatanes, sinvergüenzas, hechiceros, que al engañarlos les van a dar el tiro de gracia y en vez de arreglar sus vidas, van a quedar peor que como estaban antes. Entonces, otros astutamente se cubren de un manto religioso, de apariencias para ocultar lo que realmente son desde allá adentro y no quieren que la gente se dé cuenta cómo son. Mas sin embargo, es bien obvio porque bien dicen que lo que está delante de nuestros ojos no necesita lentes. Y estas personas que están en medio de ese sufrimiento y en medio de ese tormento, que para muchos la salida más fácil es suicidarse, va a quitarse la vida. Porque dicen, como decía Vargas Vilas, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber, dicen así que esta vida no es vida, ¿ves? Entonces deciden quitarse la vida y con eso lo que hacen es empeorar más las cosas por el castigo eterno, porque nadie tiene derecho sobre la vida de uno mismo. ¿Oyeron, hermanos? Dios le dio la existencia a usted y ahora al cristiano Dios le ha dado vida eterna, son dos regalos. Entonces nadie puede disponer en sí de su vida, de su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios y todo le pertenece a Cristo. Y mucha gente en medio de estas circunstancias se atreven a decir, no hombre, si tan solo tuviera una oportunidad de borrar todo lo malo que he hecho, si yo tuviera la oportunidad de que, bueno, si yo naciera otra vez, yo no volvería a cometer los mismos errores que he cometido, que me han llevado a sufrir estas consecuencias de mi vida. Indudablemente ya aprendí lo suficiente, pero si ya aprendió, pues ¿por qué no corregimos, hermano? Amén. ¿Por qué no corregimos? Cantamos que Dios es un Dios de maravilla, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que lo cantamos? Y quiero que veamos el milagro de milagros, ¿ok? Póngale una ceñita ahí a lo que Pedro predicó ahí. Y busque conmigo en 2 de Corintios. Jesús hizo muchos milagros aquí en la tierra. Él sanó a cojos, sordos, ciegos, mudos, leprosos, paralíticos, resucitó muertos, liberó a gente que estaba oprimida por los demonios, sanó a gente que estaba enferma porque tenía un espíritu de enfermedad. Hizo muchos milagros, tantos milagros que él hizo, que Juan se atreve a decir en el capítulo 21, versículo 25, que si todos los milagros y todas las señales que Jesucristo hizo se escribieran, en el mundo no cabrían todos los libros para expresar todas las cosas que él hizo en 3 años y medio. Muchos milagros. Pero ¿sabe usted cuál es el milagro más grande que Dios ha hecho? ¿Sabe usted cuál es? Deberíamos ser usted y yo. Si usted es cristiano y yo soy cristiano y decimos que somos cristianos, el más grande milagro tiene que ser usted y yo también. 2 de Corintios 5:17 dice,
De modo que si alguno está en Cristo, oiga bien, si alguno está en Cristo, no sé cuántos están en Cristo aquí. Algunos estarán quizás solo en la iglesia. Algunos estarán solo en una silla. Algunos estarán solo en San Miguel. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Oyó eso? Es una nueva persona. Y dice después, las cosas viejas pasaron. Y he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué bendición! ¿No le gusta eso? ¡Qué bendición esto, hermano! Este es el mayor milagro que Dios ha hecho y sigue haciendo pues hasta este momento. Y seguirá haciéndolo hasta antes que Él venga por su iglesia. Él está transformando las vidas. Está cambiando la vida de aquellos que están perdidos, de aquellos que están atormentados en su alma y en su mente. Está haciendo pura a la prostituta, haciendo sobrio al borracho, quitando las adicciones a aquellos que están atrapados con las drogas. Él está transformando las vidas y está haciendo, como bien decimos nosotros, borrón y cuenta nueva. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Cuando le dicen, bueno, mira, bueno, ¿sabes qué? Más que todo cuando en la finanza, cuando estamos debiendo, mira, no olvídate, borrón y cuenta nueva. Así como cuando íbamos a la tienda con un cuadernito, mire, voy a llevar tal cosa. Vaya pues, ¿qué más vas a llevar? Frijoles, vas a llevar un aguacate, aquí hay un aguacate. Vaya, espérate, traes el cuaderno, ¿sí? Te lo voy a anotar, ¿verdad? Y le anotaban en un cuaderno a uno y ellos anotaban en el cuaderno de ellos. Así que llevaban sus registros y a fin de mes llevaba uno el cuaderno. Va, mire, vengo aquí a saldar las cuentas. Vamos a ver, sumemos aquí cuánto le sale, suma usted cuánto le sale. Ah, pues lo mismo, aquí voy a pagar. Vamos a cancelar. Pero con esta pandemia, ¿cuánta gente ha caído en impago, pues? Que no ha podido pagar, perdieron sus trabajos, cerraron sus negocios, tenían deudas, tenían créditos que pagar. Y qué maravilloso sería llegar cuando usted va a pagar, mire, usted no debe nada aquí ya. No, pero mire aquí en el cuaderno, sí, pero olvídese, mire, borrón y cuenta nueva, hay taches, todo eso, ya no debe. ¿Cómo se siente la persona? Se siente feliz, contenta, a comenzar, un nuevo comienzo, y puede decir después, no, mejor hoy no voy a sacar tantas cosas fiadas. Porque a veces cuando uno le dan esa oportunidad, uno empieza a agarrar un montón de cosas y a veces cosas que ni las necesita. Entonces debemos ser sabios y prudentes en eso. El Señor dice, bueno, dame tu vida, yo voy a borrar todo tu pasado. Voy a borrar todos tus pecados. Voy a cancelar todas las maldiciones que hay sobre tu vida. Y te voy a bendecir de ahora en adelante. Serás una nueva persona. Tan nueva vas a ser que la gente ni te va a reconocer. Y eso es lo que pasa. La gente lo ve a uno y no cree, ¿verdad? Hasta más jóvenes nos ven porque Dios está haciendo algo especial. Entonces, ¿y qué es eso de estar en Cristo? Estar en Cristo es tomar el sacrificio de la cruz para nosotros, estar nosotros ahí muertos en Cristo en el pecado, que se muere el pecado, y resucitando con Él para una nueva vida. Jesús lo ilustró en Juan capítulo 15 cuando habla de la vid y el pámpano, ¿verdad? El pámpano es la rama y dice la rama está unida al árbol, y si esa rama está unida al árbol, esa rama va a dar fruto un día. Pero si la rama se quiebra y se corta, ya no va a llegar la savia que está absorbiendo la raíz y todo eso, y esa rama se va a secar y no va a dar fruto. Entonces, y el agricultor va a tener que cortar esa rama que ya no sirve para nada. Jesús le llamó a esto en Juan 3, versículos 3 y 5, el nuevo nacimiento. Y le dijo eso a un religioso, ¿verdad? A un religioso que fue de escondidas en la noche a buscarlo porque él entendía que había algo especial en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice él, mira, si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios.
Si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de Dios. En otras palabras, mira, si tú no cambias tu vida, no vas a entrar. Si tú no te limpias de tus pecados, no vas a entrar. Si tú no permites que la obra de Dios transforme todo tu ser y te haga una nueva criatura, no un religioso más, tu vida va a cambiar y vas a vivir en el reino de Dios, porque el reino de Dios es Cristo y Él quiere que estemos en Él. Es un milagro poderoso. En Lucas 19 vemos ese milagro. Lucas 19, busquemos en el Evangelio según San Lucas. Y veamos lo que nos dice el médico Lucas, y un caso que ustedes y yo conocemos muy bien. En Lucas 19, versículo 1 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando, dice, por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Su nombre Zaqueo significa puro, inocente. Imagínense cómo lo bendijo su padre a la hora de ponerle un nombre. Aquí es Zaqueo con Z, no con S, porque con S es, mire, el saqueo público, ¿verdad? Usted ya sabe que es ir a robar. Pero aquí Zaqueo con Z en el hebreo significa inocente, puro. El papá de este hombre quería que toda su vida su hijo fuera una persona inocente, sin nada de malicia, sin nada de ser sinvergüenza, sino que fuera un hombre que se mantuviera en la pureza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa ese nombre. Entonces, Zaqueo, dice, era publicano, jefe de los publicanos. Los publicanos eran los recaudadores de los impuestos para Roma. Y dice que era muy rico. Su trabajo le había dado mucha riqueza. ¿Por qué? Porque aparte de que los romanos le pagaban por cobrar los impuestos, él también le sacaba un poquito de más a sus coterráneos, los judíos, a los mismos judíos, a su mismo pueblo, les quitaba un poquito más de la cuenta. Entonces, él estaba recibiendo, un sobresueldo, ya que están de moda los sobresueldos, ¿verdad? Así que aparte de que en Roma le pagaban, él se conseguía un sobresueldo quitándole más dinero. ¿A quiénes? A los mismos judíos, al mismo pueblo. ¿Y eso a qué lo llevó, hermano? Lo llevó a ser una persona aborrecible, ¿verdad? No lo querían para nada. Los mismos judíos sabían que él estaba haciendo esas movidas, como decimos aquí, y no lo querían. Y él era muy pequeñito de estatura, y él quería ver a Jesús porque algo había oído, ¿verdad? Algo había escuchado acerca de Jesús. Y a pesar de que era un hombre rico, muy rico, no le faltaba nada, tenía buena ropa, comía bien, ¿verdad? Podía tener su carruaje solo para él ahí, tenía una buena casa, ¿verdad? Pero algo faltaba en él. Se había perdido la pureza, se había perdido la inocencia de su alma por causa de la ambición y el amor al dinero. Había un vacío en él, y oyó hablar de Jesús que iba a pasar por la ciudad, y le llamó la atención y dijo: yo quiero ver a ese hombre, yo quiero verlo. Y quizás ha de haber pensado que por su dinero y su posición él podía tener cierta influencia para poder acercarse bastante a él, ¿verdad? Y quizás pensó: yo lo voy a invitar a almorzar, ¿verdad? Con todo el pisto que tengo, yo lo puedo invitar a almorzar a este señor, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la sorpresa? De que la gente, la multitud estaba rodeándolo, y él quería ver a Jesús, y como era bien chiquitito, no lo dejaban verlo. Y me imagino que cuando lo veían así, que quería meterse, lo empujaban. Bueno, sea abusivo, ¿verdad? Porque pasa en los desfiles, ¿verdad? Está la multitud y gente quiere ver, y el más chiquitillo pues tiene problemas. Entonces, y al final, ¿qué dijo él? Entonces, corriendo adelante, dice el versículo 4, subió a un árbol sicómoro. Este árbol sicómoro es pariente de la higuera, se llama Ficus sicomoros. Fíjense bien, es pariente de la higuera, no pierda de vista eso. Se subió a ese árbol para ver a Jesús, porque había de pasar ahí por la avenida Roosevelt. Aquí lo voy a ver. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo:
Nadie le dijo eso. Mire, tenga cuidado que ahí hay un hombre en ese árbol, no le vaya a caer encima. No, no, nadie le avisó a él. Él sabía en su omnisciencia que ahí estaba alguien que quería saber más de él. Y le dijo, Zaqueo. Y le habló por su nombre. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce los nombres de todos nosotros. Amén. Él conoce las estrellas del cielo y conoce los nombres de cada uno de nosotros. Y siempre nos llama por nuestros nombres. El Señor es directo. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, apúrate, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Voy a llegar a tu casa. Entonces dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso en su hogar. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar como un hombre pecador. Tal vez algunos de sus vecinos o parientes o familiares estén burlándose de usted porque ha venido hoy a la iglesia y diga, mira dónde anda aquel, mira dónde anda fulano, en esa iglesia. ¿Y qué anda haciendo ahí? Déjenlos que hablen. Lo importante es que usted tenga un encuentro personal con Cristo y le conozca a Él con todo su corazón, porque Dios lo conoce a usted. Y si Dios lo ha traído hoy, y si Dios permite que usted esté viendo hoy a través de las redes sociales esta palabra, es porque Dios le ama y Dios quiere hacer un milagro en su vida. Y este hombre dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay un mandamiento del que el que tiene dinero le ayude a los pobres. Y dice que cuando invierte en el pobre, Dios le va a devolver todo eso, porque pobres siempre van a haber en todo el mundo y en todo tiempo y en todo lugar, hermano. ¿Oyeron eso? En todo lugar van a haber pobres. Vaya a Estados Unidos, una de las naciones más ricas del mundo, y allá va a haber gente pobre pidiendo debajo de los puentes. No se vaya a sorprender, aquí también, vaya a Europa también, va a haber gente así, en todo lugar. ¿Y eso para qué es? Para que el que tiene, mire, se meta la mano a la bolsa y comparta con el que no tiene. Y cuando nosotros damos, el Señor nos bendice aún más. Y este hombre sabía de que esa riqueza, la mayoría de esa riqueza era mala vida. Entonces él dice, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, o sea, si he engañado a alguno de mis vecinos, amigos, familiares, dice, se lo devuelvo cuadruplicado, aplicando ya la ley en su vida. ¿Qué dijo Jesús cuando vio la transformación de este hombre? Oiga bien, vio el cambio en la vida de este hombre y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo quedó transformado completamente. Ese es el milagro más grande que Dios está haciendo, hizo y seguirá haciendo hasta que Él venga. ¿Tiene usted ese milagro, hermano? ¿Es usted un milagro andando? ¿Es usted una mujer que está experimentando las maravillas de Dios? ¿Es usted un joven que está experimentando las maravillas de Dios, que está transformándose de gloria en gloria hasta que el día es perfecto? Mire, el Señor va a terminar esa obra hasta que nos vayamos o Él venga por nosotros. Somos como el barro en las manos del alfarero y Él está trabajando en nosotros para transformarnos. Pero le digo una cosa, hay mucha gente en las iglesias que no cambia. ¿Oyeron eso? Y algunos que no cambian ahora están peor que antes. Solo son fachadas, solo son apariencia. Aquí en la iglesia son una cosa, pero saliendo de ese portón para allá o del otro, se transforman en otra cosa. Y sabe una cosa, Dios nos conoce bien y a Él nadie puede engañarlo. Y es importante que realmente usted y yo vivamos esa nueva vida en Cristo. Hay dos elementos para el cambio,
dos elementos para el cambio. Y lograr que estar, mire, unidos a Cristo. Y vamos a ver en esta mañana esos dos elementos. Y quiero que usted se evalúe a sí mismo, se examine a sí mismo y vea si ya están esos elementos. En Hechos capítulo 3, volvemos a leer, versículo 19, les dije que le pusieran una ceñita ahí. Aquí aparecen esos dos elementos, miren. Arrepentidos, ¿y qué dice? Y convertidos. Dos cosas, la conversión y el arrepentimiento, para que sean borrados vuestros pecados, y cuando sean borrados esos pecados venga un nuevo tiempo de refrigerio, venga un refrescamiento espiritual, venga un alivio espiritual para su vida, venga un cambio. Entonces, el primero es el arrepentimiento. ¿Se ha arrepentido usted de sus pecados? ¿O no se ha arrepentido? Fíjate que hay mucha gente que bien fácilmente hace la oración del pecador, ¿verdad? Dice en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, hace la oración. Y dice ahí que el que haga esa oración será salvo. Pero ¿qué pasa? Su vida no cambia para nada. ¿Por qué? Porque no solo basta orar, porque entonces la oración es del diente al labio. Necesitamos ¿qué? Arrepentirnos. ¿Y qué es eso? Voy a ilustrarlo de dos maneras. El arrepentimiento es el dolor y la tristeza de su corazón cuando usted ha ofendido a Dios. ¿Oyó eso? Cuando usted ha ofendido a Dios. ¿Y cuándo es que usted va a sentir que ha ofendido a Dios? Cuando usted tiene un concepto real de lo que es Dios para su vida. Si usted realmente conoce de Dios, respeta a Dios, pero de repente hace algo que con lo que hace está irrespetando a Dios y está ofendiendo a Dios, e inmediatamente usted siente allá en su conciencia que usted está haciendo algo malo. Yo le voy a preguntar una cosa. ¿Cuántos tienen a sus padres vivos? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Tienen vivos a sus papás? Muy bien. Bájenlo. Ahora con la otra mano, ¿cuántos los respetan a ellos? Porque hay unos que ya cuando están viejitos, este maestro, ¿qué me va a estar diciendo a mí? Pues esta viejita, ¿qué? Y ya hasta a veces ni se acuerda ni quién soy yo. No se trata de eso. No le vamos a dar un puntapié ya cuando están viejitos, que ya no sirve para nada. No, al contrario. Tenemos que amarlos y tenemos que cuidarlos siempre. Amén. Y cuando yo meditaba en esto, me acordé de algo que hace mucho tiempo les compartí a ustedes. Fuimos nosotros 4 varones. Ya se imaginan ustedes un hogar con 4 varones y todos impíos, ¿verdad? A veces la casa era un campo de batalla, peleando unos contra otros, haciendo cosas indebidas. Y había una particularidad en uno de mis hermanos, que cuando hacía algo malo, él salía huyendo. Mi madre con el cincho, mi padre con el cincho, y mire, salí huyendo. ¿Te acordás? Cuando yo veía eso, yo decía, ¡ay, qué feo esto! Porque yo estaba al otro lado de la cancha, ¿va? Yo solo estaba viendo, como dicen, los toros fuera del cerco. Y decía, qué feo se ve esto, ¿va? Mi papá siguiendo a mi hermano para darle ahí el gran escándalo. Y él corriendo, o mi mamá buscándolo con el cincho. No sé si ustedes hacían eso o lo siguen haciendo todavía. Entonces sí, y yo decía, yo no voy a hacer eso, pero fíjate bien. Y realmente yo trataba en lo mejor de no dar problemas para que no me cayera, porque antes lo sonaban bien a uno. Hoy le dan suavecito porque es peligroso, lo va a traumar. Bueno, yo estoy aquí, pero no estoy traumado. ¿Y vos? No, tampoco, va a estar bien.
Y antes nos daban con un alambre que usaban para la energía eléctrica que iba forrado, ¿verdad? Que cuando le caía a uno eso, rapidito le levantaba la piel a uno. Y si andaba con la vejiga llena, ahí nomasito, mire, dejaba todo. Entonces yo decía, yo no voy a hacer eso. Pero mire qué cosa, la mejor palabra no se dice. Hubo un día, fíjense que yo no me acuerdo qué fue lo que hice hasta ahorita, y yo he estado pensando, ¿y qué fue lo que hice? Entonces, y mi mamá agarró el cincho para darme. ¿Y saben qué hice? Salí corriendo. Lo que yo había dicho que no iba a hacer, mire, salí corriendo. Pero en lo que yo iba corriendo y ella detrás de mí, en mi conciencia, wow, qué malo lo que estás haciendo. Qué feo lo que estás haciendo. Estás trayendo vergüenza a tu mamá, mira, en la calle y siguiéndolo a uno, hermano. Y toda la gente viendo el espectáculo. ¡Wow! Yo me sentía tan mal, quería que mejor la tierra se tragara ahí. Aunque no me pegara a ella, pero que me tragara la tierra, porque había traído vergüenza para ella. Entonces, bueno, no me alcanzó. Así como Pedro no alcanzó a Juan cuando iban a la tumba, mi mamá no me alcanzó a mí. Pero yo estaba muy mal, me sentía tan mal. Y dije yo, no, me voy a ir a entregar ya, dije, como que era la policía. Me voy a ir a entregar y le dije, aquí estoy, haga lo que quiera conmigo. ¿Saben? Eso es el arrepentimiento. Sentir ese pesar, ese dolor de ofender a quien amamos, y en este caso nosotros amamos a nuestro Dios. Dice en 2 de Corintios 7:10 que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. También Lucas menciona otra figura para el arrepentimiento en relación al hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo que hizo que el papá vendiera las propiedades y le diera un dinero de su herencia, y él fue a despilfarrar ese dinero, y cuando ya no tuvo nada, se fueron los amigos, se fueron las buenas comidas, se fue el buen vestir, se fue todo. Y tuvo que buscar trabajo, y consiguió el peor trabajo que podía haber para un judío: estar cuidando cerdos, que era un animal inmundo. Y quería comer de lo que había ahí, porque como entró a trabajar y le iban a pagar a fin de mes, y en ese mes que no tenía nada, ¿qué iba a comer? No tenía ni para comer él. Quería comerse la comida de los cerdos y no podía comérsela. Y de repente, mire, ahí, como decimos en buen salvadoreño, le cayó el 20. Ahí se puso a pensar y dijo, bueno, si en la casa de mi papá, los empleados que él tiene, en esa haciendita que él tiene, no, hombre, si ellos comen bien, ellos tienen los 3 tiempos y no están cuidando cerdos. Hay caballos, hay ovejas, hay camellos. No, hombre, ¿y yo qué estoy haciendo aquí, pues? Miren, eso del arrepentimiento significa aquí un cambio de ¿qué? De manera de pensar. ¿Un cambio de qué? De mente. Eso está en Lucas 13 también. Vamos a ver eso. Lucas 13, busquen conmigo. Van a ver esto que tiene que ver en la enseñanza de Jesucristo, que tiene que ver con eso del arrepentimiento. El hijo pródigo regresó a su casa y su padre lo recibió, y todos saben que fue restaurado. Entonces, el arrepentimiento, cuando hay arrepentimiento, hermanos, el arrepentimiento trae frutos. ¿Oyeron eso? El arrepentimiento da fruto, y el fruto es el cambio de vida que menciona Dios en su palabra. Sos nueva criatura, ¿no? Entonces el arrepentimiento va a producir ese fruto. En Lucas 13, vean la enseñanza de Jesucristo aquí. Dijo también en el versículo 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, este hombre, llamémosle Dios el Padre, ¿verdad?
Dios el Padre, un hombre que tenía una higuera. La higuera es Israel. ¿Ya se acuerdan donde se subió Zaqueo? También la misma figura, una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces, y le dijo al viñador póngale ahí el nombre de Jesucristo. El viñador es Jesucristo. El padre le dice al hijo: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. 3 años. ¿Cuánto duró el ministerio de Jesucristo? 3 años y medio. Jesús tenía 3 años de estar predicando y enseñando el evangelio en Israel, y no había frutos. Entonces, y le dijo: y no lo hallo, córtala. ¿Oyó lo que dijo el padre? Cortá esa higuera. ¿Por qué? Y le hace una pregunta: ¿para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué está inutilizando la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Como quien dice, todavía me falta de ministerio. Démosle tiempo hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, mire, la cortarás después. ¿Cuántos años tiene usted de decir que es evangélico, que es cristiano, y su vida no ha cambiado? Le pregunto. ¿3 años? ¿4 años? ¿5 años? Qué triste, ¿verdad? Que siga siendo la misma persona que usted era antes, y que solo sea apariencias cuando viene aquí, y allá afuera es otra cosa. Y allá afuera es quien realmente es, no lo que usted presenta aquí. 3 años he venido a buscar fruto, y Dios conoce cómo está la vida de cada uno de nosotros, y Él viene a buscar fruto en nosotros. ¿Qué fruto tendrá? Y qué triste que no haya absolutamente nada, ¿verdad? ¿Cuántos tienen árboles frutales en su casa? Cuando uno siembra un árbol frutal en su casa, sea mango, marañón, limón, aguacate, ¿para qué lo siembra? Porque espera que un día va a comer de ese fruto, y lo va a cuidar, lo va a regar, lo va a abonar, pero solo sombra. Y el contexto de esto tiene que ver con el arrepentimiento. Si ustedes ven desde el versículo 1, dice en el capítulo 13: en ese mismo tiempo estaban ahí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Se refiere a unos hombres que estaban ofreciendo sacrificios, y Pilato los mató, y la sangre de ellos se revolvió con la sangre de los animales que estaban sacrificando. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los otros? O sea que por pecadores los mató el hombre. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, así como ellos. Entonces, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensabais que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? ¿Ustedes creen que esos hombres trabajadores, esos albañiles que estaban trabajando y les cayó esa torre y se murieron, eran más culpables que todos los demás? Les digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, no hay fruto. Y si no hay fruto, tarde o temprano el Señor nos va a cortar. No sé si se oyó eso. Está bueno el sonido, hermano. ¿Está bien el sonido ahí? ¿Se oye bien? ¿Oyeron eso, hermano? Si no damos frutos, tarde o temprano el Señor nos va a cortar. No sé cuántos años el Señor está buscando
ese fruto que viene producto del arrepentimiento. Pero si no nos arrepentimos de nada, hermanos, ¿cómo vamos a cambiar? ¿Cómo esperamos que nuestra vida sea transformada? En el capítulo 3 siempre de Lucas, las multitudes iban a ver a Juan el Bautista, que estaba bautizando en el Jordán. Y dice en el versículo 7, y le decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y en el versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente se preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es arrepentirnos de nuestros pecados. Y entrar al otro elemento, convertirnos. Una conversión de 180 grados tenemos que hacer. Un cambio en la vida. Y todo eso se logra a través de la fe. ¿Vieron? Aquí entra en acción la fe. La fe en nuestro Señor Jesucristo. La fe en el sacrificio de Jesucristo. Más el arrepentimiento de nuestro corazón nos van a transformar y nos van a llevar a estar en Cristo. Y vamos a dejar de ser los mismos que nosotros éramos antes. Busquen Marcos 11. Evangelio según San Marcos en el capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, para que vean la humanidad de él. Era un hombre así como usted y yo, pero con la diferencia de que él es Dios cuando estuvo aquí también. Y viendo de lejos una higuera, fíjense aquí aparece la higuera otra vez, que tenía muchas hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino que solo hojas, pues no era tiempo de higos, dice aquí. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Ahora salte al versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Dos cosas: arrepentimiento y fe. La higuera da fruto 2 veces al año. Y aunque aquí aparece que dice que no era tiempo de higos, muchas veces, aunque no es la época, ellos tienen un fruto muy pequeñito, no es el higo normal, pero y aún ese sirve de alimento. Y la otra señal es que cuando el árbol tiene muchas hojas, eso es un indicador de que ya hay fruto. Entonces, y no crean que Jesús hizo eso porque no sabía, si Él lo sabe todo. Pero Él quería enseñarnos aquí que es necesaria la fe en el sacrificio vivo de Jesucristo para que Él transforme nuestras vidas una vez que nos arrepentimos y empecemos a dar fruto. No podemos vivir de las apariencias. Esto era una apariencia. Este árbol mostraba apariencias y es el tipo de Israel, hermano. El tipo de Israel que solo es apariencia y nunca abrió su corazón
para que Dios obrara en la vida de ellos. Qué triste que muchos seamos así cristianos solo de apariencia. No solo tenemos que parecer cristianos, debemos ser cristianos. Porque de lo contrario, si yo vivo de apariencias, hermano, tarde o temprano yo me voy a secar. Me voy a secar completamente. Y ya seco no voy a servir para nada. Entonces, por eso hay muchos creyentes hoy que no da fruto. No hay arrepentimiento genuino en el corazón de ellos y no se han convertido realmente delante de Dios, tomando el sacrificio de la cruz para su vida. El arrepentimiento, hermanos, es un regalo de Dios, no solo para los judíos. Al principio, los discípulos creían que esa bendición solo era para el pueblo de Israel, pero no es así. Ese regalo también es para nosotros los que no somos judíos. Amén. En Hechos capítulo 11, Hechos 11, y con esto ya vamos terminando. En el versículo 17 y 18. Los discípulos, Pedro más que todo, está en el concilio de Jerusalén, está dando un reporte de un hecho sorprendente para ellos. Y él en este reporte que les da a los líderes de la iglesia que estaban haciendo en ese tiempo, les dice, versículo 17 de Hechos 11, si Dios pues les concedió también, oiga bien, el mismo don, o sea, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dice Pedro. Y en el versículo 18, la respuesta de todos los que estaban ahí. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles, o sea, los que no son judíos, los salvadoreños que estamos acá, los migueleños, Dios ha dado, ¿qué? Arrepentimiento para vida. ¿Qué le parece? Aún el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Y por qué están diciendo esto, hermano? En el capítulo 10 dice que un hombre, desde el versículo 1 en adelante, un hombre piadoso llamado Cornelio, un militar romano, era piadoso, temeroso de Dios. No solo él, sino que también su casa, o sea, había impactado a su familia. Y dice que hacía muchas limosnas, era un hombre generoso. Y no solo eso, sino que oraba a Dios, buscaba a Dios de todo su corazón. Y en uno de esos momentos de oración, él tuvo una revelación, una visión de Dios. Y en esa visión le dijo Dios, mira, anda y llama a Pedro, que venga Pedro aquí a tu casa. Y le da la dirección. Está en el puerto de Jope, ahí en la costa. Está en la casa de Simón el curtidor. Así que mándamelo a traer y él te va a decir qué es lo que vas a hacer. Y en el momento que él estaba recibiendo esa revelación, Pedro estaba ya orando en la casa de este Simón, ahí arriba en la plataforma de arriba. Estaba orando y tuvo un momento de éxtasis delante de Dios por el Espíritu Santo. Y él veía una visión donde un lienzo bajaba con muchos animales y le decía una voz, Pedro, mata y come. Y él decía, no, Señor, yo no voy a comer. Muchos animales inmundos aparecen ahí. En el libro de Levítico aparecen muchos animales que el pueblo de Israel no tenía que comer según la ley. Y ahí aparecían unos, ¿verdad? Y él decía, no, yo no voy a comer eso. Y de ahí subía ese lienzo y volvía a bajar nuevamente. Y la voz le volvía a decir, Pedro, mata y come. Y él decía, no, Señor, yo no voy a comer eso. Y de repente Pedro oye que allá abajo se oyen unas voces de que gente que lo está buscando y preguntan ahí, mire, aquí está Señor que se llama Pedro. Es que aquí nos ha mandado Cornelio que lo vengamos a traer. Entonces, y le dice la voz del cielo,
levántate, pues, y desciende. O sea, baja de la casa y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué lindo el Señor. Como, mire, Dios es un Dios de orden, hermano. Dios es un Dios de orden. Cuando venga alguien que diga, mire, fíjate que Dios me ha dicho que usted me va a dar su casa. ¿Y a cuenta de qué? Pues si a mí Dios no me ha dicho nada, digan. Es que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, hermano. Amén. No se vaya a dejar engañar, tenga mucho cuidado. Y aquí Pedro dijo, bueno, entonces yo voy a bajar porque Dios me dice que vaya con ellos. Así que bajó y se fue con ellos. Y cuando llegó allá, pues bueno, aquí vengo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues mire, me pasó esto y esto, dice Cornelio. Así que aquí estamos, no sé qué es lo que me va a decir usted. Entonces dice en el versículo 34 del capítulo 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. O sea, él entendió que lo que estaba viviendo ahí era lo que Dios le mostraba en aquel lienzo, que comiera esos animales inmundos. Para los judíos, el que no era judío era inmundo. Amén. Era inmundo. Por eso muchos leprosos que cuando estaban con esa enfermedad no podían ni acercarse a Jesús, porque eran más inmundos que qué. Mas sin embargo Jesús llegó a tocar a uno y le dijo, sé sano, y lo sanó. Entonces aquí él entiende que para Dios no hay acepción de personas, sino que en toda nación, dice, se agrada del que le teme y hace las cosas correctas y hace justicia. Entonces, este hombre impactó la vida de Dios y dijo Dios, bueno, voy a salvar a este hombre con toda su familia. Y le envía a Pedro para que le presente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la salvación por medio de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y esta gente dispone su corazón con toda su familia, amigos y parientes que habían llegado ahí. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Pasó lo mismo que Pentecostés. En el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y también sobre los salvadoreños se derrama el don del Espíritu Santo. Y también sobre los migueleños se derrama el Espíritu Santo. Ese es un regalo para usted y para mí también, hermano. Y deberíamos tenerlo, estar llenos del poder del Espíritu. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y los mandó a bautizar a todos ellos. ¡Qué tremendo! ¿Cómo trabaja Dios? Dios es maravilloso, hermano. Él es precioso. Él trabaja de una manera tan especial y tan clara. Entonces, Dios es bueno y fiel. Él quiere cambiar las vidas. Dios quiere cambiar las vidas. En Jeremías capítulo 24, Israel estaba en una crisis terrible. Nabucodonosor había invadido a la nación de Judá. Había destruido a Jerusalén. Y dice en el versículo 1 que él se llevó a Jeconías, se llevó a los herreros, se llevó a los artesanos, los babilonios, se los llevaron cautivos, presos para Babilonia. Y de repente Dios le dice a Jeremías, Jeremías, ¿qué es lo que estás viendo? Y Dios le ha dado una visión a Jeremías. Veo 2 canastillos de frutos de verano, le dijo. Los frutos de verano aquí hay más mangos que otra cosa aquí, ¿verdad? Hay dos canastitos con frutos de verano. Ajá. Y hay unos que tan buenos que se ven bien ricos. Ajá. Y el otro son tan malos que nadie los va a querer. Son higos malos, higos buenos. Esos eran los 2 canastitos. Ajá. Y le dice, mira, estos frutos buenos son todos los que han obedecido y van
para Babilonia, cautivos, van cautivos. Pero yo allá voy a estar con ellos. Yo allá los voy a hacer que se fortalezcan. Yo voy a hacer que allá echen raíces, que ellos se vuelvan a compenetrar como nación y que al estar allá se acuerden que han perdido algo especial como es Jerusalén. Y van a anhelar un día, cuando lleguen a los ríos de Babilonia, van a anhelar estar de nuevo aquí. ¿Y sabes qué? Yo los voy a traer cuando pasen 70 años de regreso. Como quien dice, yo los voy a traer de regreso y cuando los traiga, aquí van a estar conmigo. Pero los que se queden aquí, todos estos rebeldes que no han hecho caso, todos los que se han ido huyendo a Egipto, ellos van a pagar las consecuencias. Yo los voy a destruir. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que desea Dios, hermano? Que usted y yo demos buenos frutos. De que usted realmente, si usted dice que es cristiano, mire, que lo diga con toda propiedad. Que usted levante su rostro, porque Dios va a levantar el rostro de nosotros y diga, yo soy cristiano evangélico para la gloria de Dios. No soy lo que antes era. ¿Podrá decir eso usted? ¿O va a sentir tanta vergüenza de decirlo? ¿Por qué? Porque solo es como esa higuera de apariencias y no hay fruto. Sabe que Jesús viene pronto. Jesús está más cerca de lo que usted se imagina. ¿Y sabe qué quiere Él? Que nos arrepintamos de verdad y que demos frutos. Amén. Porque el dueño de la viña, el dueño de la higuera, pronto viene a recoger su cosecha. Vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como bien decía el rey David en su canto, examíname, Señor, y ve si hay caminos de perversidad en mí. Y lo cantábamos antes, ¿no? Cantábamos ese canto. Tú conoces cómo estamos. Tú vienes a ver si estamos dando frutos. Tú no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Quieres cambios, cambios profundos, cambios genuinos, cambios de 180 grados, no de 360 porque va a ir a dar al mismo. Cambios genuinos, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos en medio de una pandemia, en medio de este virus que anda ahí y que anda cortando la vida de un montón de gente en todo el mundo, no solo aquí. Eso es como un llamado para que estemos unidos a la vid, porque separados de ti nada podemos hacer, absolutamente nada. Nuestra vida tiene que estar unida a la tuya, Señor. Y la savia del Espíritu Santo tiene que infundir vida en nosotros y transformarnos de gloria en gloria hasta que el día es perfecto. Ya no podemos vivir de las apariencias, Señor, porque las apariencias engañan y nosotros no somos cristianos para engañar a los demás, sino que al contrario somos sal, somos luz, para establecer la diferencia entre lo que son las tinieblas y lo que es la luz. Aquí estamos, Señor, sin nada que ocultarte a ti, Señor. Obra en cada corazón de los que estamos aquí y de los que nos están viendo a través del internet, Señor.
es necesario que nos arrepintamos y que nos convirtamos al Señor para que vengan tiempos de refrigerio, que venga un refrescamiento espiritual a nuestra vida, para que se vivifique nuestra vida como es agua que cae en invierno sobre la naturaleza y aviva todo lo que toca. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Si usted quiere, ahí donde está sentado, o los que nos están viendo y oyendo, quiere un cambio en su vida, ya no quiere ser el mismo de antes. El Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él en este momento quiere darle una vida nueva. Él quiere hacer hoy borrón y cuenta nueva. Quiere transformarlo a usted. Solo haga esta oración conmigo ahí donde está. Hágala de todo corazón al Señor, con un arrepentimiento genuino en su corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora yo sé que he pecado contra ti, Señor. Y me duele en mi corazón haberte ofendido, Señor. Me siento mal de haber estado viviendo y haciendo las cosas que a ti no te agradan. Y tú quieres lo mejor para mí y no he entendido. Me arrepiento, Señor, con todo mi corazón. Me duele mi alma. Me duele mi alma. Entiendo bien todo. Me has dado esa capacidad. Perdóname, Señor. Lávame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Y que pueda decir como el apóstol Pablo hoy, que estoy crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Señor. Límpiame, lávame y transfórmame con el poder de tu Espíritu Santo que ahora viene a morar en mi vida. Y lo recibo en mí para que de ahora en adelante Él me guíe en esta nueva vida, Señor. En el nombre de Jesucristo he orado y te doy gracias. Y también hoy, Señor, oramos por aquellos que han sido cristianos de apariencias, donde quiera que estén. Les recuerdo que el Padre viene a buscar fruto y ha venido por mucho tiempo. Es bueno que ahora nos arrepintamos de la vida que hemos estado llevando y le pidamos perdón de verdad. Papá, aquí estamos, sin nada que ocultar. Tu palabra dice que estamos desnudos delante de ti, Señor. No sé cuántos años has estado viniendo a ver si yo he cambiado de verdad, si yo estoy dando fruto. Y estás triste porque yo estoy dando mal testimonio, porque yo estoy afectando a mis hermanos, porque estoy viniendo a ocupar aquí un lugar que de nada me está sirviendo, porque he cerrado mi corazón a ti y mi mente. Perdóname hoy, Señor. Trae arrepentimiento a mi vida, porque ese es un regalo que tú me das, Señor. Trae arrepentimiento a mi corazón, porque sin eso no hay nada, Señor. No hay salvación, no hay sanidad, no hay liberación, no hay victoria si no me arrepiento.
Y por eso aquí estoy, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, vienes pronto y queremos irnos contigo. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos. Perdónanos, Señor. Límpianos y lávanos con tu preciosa sangre. Oh Señor, ya no queremos vivir de apariencias. Queremos vivir en tu verdad. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.